creo en tu poder, Jesús de Nazaret. Quiero estar a tus pies, Padre. Nunca dejas de ser, pues tú eres aquel que sin importar que me ama. Y decía el libro de Isaías, capítulo 55, mientras usted lo busca, verso 10, vamos a leer. Amén. Mientras oramos, amado Dios, en el nombre de Jesús, en esta noche, tarde, noche, ya estamos delante de tu presencia, delante de ti rendidos, reconociendo tu grandeza, tu poder sobre nuestras vidas, tu fidelidad, tu gracia, tu misericordia que nos sostiene y nos mantiene en pie y que nos ha reunido en este lugar con un propósito, Señor. Por eso todo lo que hemos traído, lo que tenemos, lo que pensamos, lo que deseamos, lo entregamos a ti. Para que tú gobiernes todo lo que somos, Señor, para que tu palabra fluya en completa libertad y tú seas exaltado y tu palabra haga la obra en nuestros corazones, trayendo frutos, Señor, al 100%, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Se escucha bien allá detrás? ¿Se escucha? ¿Sí? Gloria a Dios. Dice el libro de Isaías, capítulo 55, verso 10. Porque leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Yo no quiero decir nada sobre esto, está claro, amén. El pastor lo enseñaba el día domingo, está claro que Dios mismo afirma que lo que Él ha dicho, así va a ser. Amén. Y da un ejemplo, dice, lo compara como la lluvia y como la nieve. Dice, cuando cae la lluvia no vuelve para el cielo, ¿sí? Pero donde cae, da fruto. Donde cae, obra con poder, obra haciendo que la hierba produzca, que las plantas puedan florecer. ¿Por qué? Porque hay poder en esa lluvia. Amén. Es necesaria, es vital para la vida. Y así lo es la palabra de Dios para nosotros. Amén. Y en Isaías, cuando recibe esta revelación, él sella, ¿sí?, una revelación que había tenido sobre el Mesías. Vemos en el libro de Isaías 52, 53, si usted lo lee, ve así cuando habla del siervo sufriente, de lo que todos conocemos, que Él pagaría por nuestros pecados, que Él sería lacerado, que Él sería menospreciado, que Él sería humillado, olvidado, pero que Él cargaría por nuestros pecados y nuestras enfermedades. Y vemos también en el capítulo 54 y 55 que no termina así la visión, sino que dice que Él iba a traer, a través de ese sacrificio, de esa entrega, iba a producir una reconciliación con Dios, iba a traer una restauración sobre el pueblo de Israel. Y no solo prometió una restauración, sino que hablaba de bendiciones venideras, haciendo referencia al reino de Jesucristo, al milenio, donde Dios se iba a sentar en su trono e iba a gobernar sobre toda la tierra. Amén. Y sella todas esas profecías, todo el plan, el decreto eterno que Él había establecido, diciendo así: esta es mi palabra, esta es mi profecía, esto que yo he determinado va a suceder. Amén. Va a suceder. Amén. Así como cada promesa, como hablaba el pastor el domingo, cada promesa que Dios dice sobre nuestras vidas, si usted mira para atrás, hoy ya terminamos un año, pero si mira muchos años atrás, cuántas cosas Dios ha hablado en nuestras vidas que parecían imposibles, que eran inalcanzables, que no las merecíamos, no nos alcanzaba la fuerza, no teníamos la capacidad, pero sin embargo Dios lo hizo y lo sigue haciendo. Amén. ¿Por qué? Porque es su palabra la que no vuelve vacía. Y Dios sella esta palabra, amén, poniendo su poder, recordando que Él por su palabra creó todas las cosas, lo conocemos así en Génesis, y todo este plan de redención que Dios había determinado en la eternidad, Él garantiza que se va a cumplir. Amén. Ahora bien, como les dije, vamos a hablar de lo que sucedió en la Navidad. Todos sabemos el significado de la verdadera Navidad. La Navidad no son las compras, no son los gastos. Vieron que muchas veces nosotros nos enterramos hasta donde no podemos porque creemos que es una noche, pero va más allá.
va más allá de lo material, va más allá de lo que vemos a nuestra vista simple y natural, porque el significado, el verdadero significado de la Navidad es Jesucristo. Es que Dios, amén, es que la segunda persona de la Trinidad decidió descender por voluntad propia, encarnarse en un hombre, tomar el lugar que nos correspondía a nosotros para darnos salvación. Amén. Dios así lo había determinado, y cuando hablamos de la Navidad, no solo hablamos de este nacimiento del Mesías y del Cristo, no solamente exaltamos y podemos ver este gran poder y gran amor de Dios, sino que también podemos ver la fidelidad de Dios a su palabra. Amén. Porque es eso lo que vemos en la Navidad, que Dios, como leíamos al principio, Isaías 55:10, que Dios es fiel a su palabra. Amén. Allí en el libro de Génesis 3:15, Dios ya promete, amén, a Jesucristo. Cuando el hombre había pecado, cuando el hombre había sido destituido de la gloria de Dios, cuando ya no había más oportunidad para establecer esa relación con su Creador, Dios declara su palabra y le dice: y de la simiente de la mujer nacerá el que te herirá la cabeza, y se refería a Jesucristo. Amén. Y vemos ese golpe certero en la cabeza allí en la cruz sobre Satanás. Y desde allí comienza Dios a profetizar por sus siervos, por sus profetas, comienza a manifestar a través de eventos, a través de rituales, a través de fiestas que le hacía celebrar a su pueblo. Estaba manifestando o estaba dando a conocer lo que Él iba a manifestar en plenitud por medio de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su palabra. Y cuando Cristo vino, y el significado y la verdad que podemos ver, que cuando Cristo vino, Dios fue fiel a su palabra. Todo Israel esperaba esa promesa. Todo Israel esperaba al Mesías. Todo Israel estaba expectante de ese Salvador. No sabían cuándo, no sabían cómo. Aquellos que habían profetizado no se imaginaban lo que estaban diciendo. No tenían idea de las fechas, de los tiempos, de los eventos. Pero Dios no retrasa su palabra. Amén. Y en su tiempo determinado, Jesucristo vino a la tierra. Y vamos a ver una profecía que vemos allí en el libro de Miqueas, que habla acerca del nacimiento del Mesías. Amén. Habla acerca del primer advenimiento. ¿Saben lo que significa advenimiento? Significa una llegada solemne. ¿Sí? Cuando hablamos del primer advenimiento, estamos diciendo de la venida del Señor, de la primera venida, porque va a haber otra venida. ¿Sí? Va a haber otra venida. Cristo va a regresar por su iglesia. Amén. Pero cuando hablamos del primer advenimiento, de su primera venida, nos referimos a la encarnación, nos referimos a esa Navidad de la que estamos hablando. Y saben que Miqueas, esta profecía la había declarado 700 años antes de Cristo. Y Miqueas era contemporáneo de Isaías también. Al mismo tiempo que Isaías estaba recibiendo estas revelaciones de Dios, estas visiones, Miqueas también estaba sucediendo lo mismo sobre su vida. Amén. Dios estaba dando a conocer su plan de redención para que el pueblo tuviera esperanza. Amén. Vemos así en Miqueas capítulo 5, vamos a leer. Miqueas capítulo 5, verso 1. ¿Lo tiene? Aquí también está la pantalla para aquellos que no tienen Biblia. Dice Miqueas 5:1: rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Vemos esta promesa que recibe, o esta profecía que recibe Miqueas, haciendo referencia a la venida del Mesías, a la venida del Salvador. Vemos una palabra clara al final que dice que este Mesías
Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, haciendo referencia a que el Mesías era una persona eterna. ¿Sí? Podemos comprobarlo también cuando dice, fíjense que dice el verso 2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, todo lo que conocemos, si usted tiene mapa, después revíselo. Belén era una de las ciudades, era una aldea, ¿sí? Una de las ciudades más pequeñas sobre Israel, ¿sí? Pero saben que en esa ciudad, esto se lo doy como dato, no vamos a ir del tema, en esa ciudad se criaban a los corderos para sacrificar en el templo. No es casualidad que Jesucristo haya nacido así. Amén. Y dice, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Fíjense que no dice, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Dice, de ti me saldrá, hablando, o en otras palabras, que Dios estaba diciendo, ese que nacerá en ti viene de parte de mí. Amén. Como aquella encuentro que había tenido María con el ángel, que le dijo, tú concebirás de parte de Dios. Amén. Lo que se iba a gestar, lo que iba a venir sobre la tierra, no iba a nacer desde la tierra, iba a venir desde los cielos. Y es lo que conocemos como la encarnación del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Trinidad, que adopta la forma de hombre para estar entre nosotros, para darnos salvación, para hacer posible que podamos ir nosotros hoy a Dios. Amén. Y esta palabra que recibe Miqueas, ¿sí?, de que cuando él dice, de ti me saldrá el Salvador, Dios le estaba diciendo a Belén, a la ciudad, que de esa ciudad él iba a sacar un Salvador, alguien de parte de él. Esa misma expresión la podemos encontrar, fíjense, cuando Samuel va a visitar a David, ¿sí? Samuel recibe palabra de Dios. En el 1 Samuel 16:1 dice, llena tu cuerno de aceite, le dice Dios a Samuel, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Amén. Dios atribuyéndose una persona, declarando que esa persona iba a ser para el uso exclusivo de su gloria. Amén. ¿Y usted sabe por qué Dios le dijo estas palabras a Samuel? Porque Saúl había fracasado como rey. Porque Saúl había desobedecido, o se había rebelado en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ¿Dios qué hace? Yo le leí un pedacito del verso, pero el verso entero dice, deja ya de llorar a Saúl. ¿Por qué lo sigue llorando? Vete, le dice, yo tengo uno, yo ya me he provisto. Y no es que Dios lo hace ahí, no es que Dios obra espontáneamente como muchos creen, no, Dios es espontáneo, no. Dios no es espontáneo, porque su palabra lo determinó todo desde la eternidad. Amén. Dios no es que tiene un plan B o se va imaginando lo que va sucediendo. No. Dios lo que ha determinado tiene el poder y la sabiduría para llevarlo adelante. Amén. Por eso podemos estar seguros que ni una jota ni una tilde de su palabra ha de pasar. ¿Sí? Y al acontecer esto en Israel, al haber sido desechado Saúl, Dios se provee de un rey que viva, como él declaraba, conforme a mi corazón, un rey que obedeciera la voluntad de Dios, un rey que viviera para la gloria de Dios. ¿Sí? Y saben que lo mismo sucedía en el tiempo de Miqueas. En el tiempo de Miqueas los reyes y los sacerdotes se habían inclinado hacia la idolatría, habían sido infieles a Dios, buscaban lugares, buscaban poderes, buscaban privilegios dentro del pueblo, no enseñaban la verdad, no hablaban delante de Dios, no ofrecían sacrificios, o lo que ofrecían eran desaprobados o desechados en parte de Dios. Dios estaba hastiado, no le gustaba lo que ellos hacían. Y en ese entonces, cuando parecía que no había esperanza, porque siempre Israel miraba a su rey tenía la responsabilidad de llevar adelante al pueblo, de llevarlo a la bendición o a la perdición. Su rey tenía la obligación de que el pueblo busque a Dios, de que el pueblo se humille delante de Dios, que el pueblo reconozca a Dios. Pero sin embargo, esto no sucedía. Entonces Dios nuevamente
toma la misma determinación, la misma expresión, que al igual que sucedió con Samuel en aquel tiempo, él le dice que se había provisto un rey. Amén. Y este rey que Dios había prometido y había previsto ya para salvar a su pueblo era nada más y nada menos que el Mesías. Amén. Dios a través de Miqueas, ¿sí?, le estaba diciendo a todos los que estaban allí que Él tenía preparado un rey, que Él tenía preparado un varón, una persona que iba a vivir conforme a la voluntad de Dios, que iba a ser fiel hasta la muerte, que no iba a imponer su voluntad como buscaban muchos de los reyes de la tierra, sino que Él mismo se iba a someter a la voluntad de Dios, e iba a hacer que aquellos que lo siguieran a Él también voluntariamente se sometan a la voluntad de su Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y saben que podemos ver que cuando Jesucristo viene, ¿sí?, cuando Jesucristo viene a la tierra, Él era el Salvador, Él era el Rey prometido, ¿sí? Cuando habla del Señor, fíjense que de ti me he provisto, Señor, habla de un rey, de una persona que tiene señorío, y cuando Jesucristo viene a establecer su señorío sobre la tierra, podemos ver que era conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo buscaba siempre hacer la voluntad del Padre y no su propia voluntad. Vemos que esto Jesucristo más de una vez lo reitera, dice, por ejemplo, encontramos así en Juan 4:34, Jesús le dijo a sus discípulos: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Dios no buscaba nada para sí. Aún decía que hacer la voluntad de Dios era provecho para Él. ¿Sí? Dice Juan 5:30, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Amén. Él no interponía sus anhelos, sus deseos personales como hombre que era también, porque era 100% hombre y 100% Dios, sino que Él buscaba que la voluntad de Dios gobierne su corazón. Él ponía por delante la voluntad del Padre y no su voluntad. Vemos también en Juan 7:16, Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Vemos en todo momento que en ningún lugar de la Biblia vemos que Jesús atribuye algún mérito, que Jesús atribuye alguna acción, sino que siempre, por medio de todo lo que Él llevaba adelante y a cabo, Él siempre engrandecía y exaltaba el nombre de Dios, reconociéndolo en todos sus caminos. Amén. Dando testimonio de que Él era el verdadero Rey que Dios había establecido para que viniera a liberar a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Saben que nosotros cuando hablamos de la palabra rey, uno se imagina, ¿qué se imagina cuando se imagina un rey o cuando piensa en un rey? Alguien con corona, alguien bien vestido, alguien con espada, con arma, con un ejército, alguien con poder ante quien se inclinan muchas personas. Y esto es lo que pensaban los judíos cuando Jesucristo vino, y Juan el Bautista creía que era Él, porque esperaban otra cosa. Esperaban otro rey, otro tipo de rey. Esperaban que venga un rey con poder, con victoria, que lo librara de todos sus enemigos, que derrotara a todos aquellos que lo oprimían y que estableciera su reino junto con ellos sobre toda la tierra. Pero sin embargo, vemos que esto no sucedió. Va a suceder un día, en la segunda venida, pero en esta ocasión, en el primer avenimiento, como hablábamos hoy, en la primera venida, esta no era el propósito de Dios. Este no era el propósito de Dios. ¿Saben cuál era el propósito de Dios? El propósito de Dios en la primera venida era hacer posible que hombres y mujeres como vos y como yo, rebeldes contra Dios, nos arrepintiéramos de nuestra rebeldía y nos sometiéramos bajo la voluntad de Dios voluntariamente. Amén. ¿Saben que los reyes, cuando invadían algún lugar o cuando querían hacer una revuelta, lo primero que hacían, ¿qué era? Era reclutar soldados, porque solo no se iba a mandar nadie. Empezaban a juntar gente de acá por allá que compartan la misma visión, o los engañaban, los persuadían con palabras, con promesas, para que los siguieran en la batalla. Pero sin embargo vemos que Jesucristo nunca forzó a nadie. Jesucristo nunca impuso nada, sino que Él siempre obró, no desde afuera imponiendo su poder que Él lo tenía, sino desde adentro,
trabajando desde el corazón. Y esto lo hacía, ¿saben de qué manera hacía esto? Dice Juan 18, y es aquí donde quiero llegar. Juan 18, verso 33. En aquel encuentro que Jesús mismo declara que Él era el Rey ante el mismo Pilato. Pilato que le había dicho: yo tengo el poder para librarte de toda esta gente. ¿Sí? Y vemos allí la conversación de Jesús en el verso 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el Rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes que te han entregado a mí, ¿qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad, y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Amén. Qué bueno que está esta aclaración, que muchas veces uno se pregunta: ¿cómo está prestando atención? No me creen. Aquel que es de la verdad oye la voz de Dios. Y Jesucristo se encontró y tuvo este encuentro con Pilato ahí cara a cara, y él no negó que era rey, ¿sí? Pero él no quiso confundir a Pilato. Él estaba dando a entender que yo no soy del tipo de reyes que están acostumbrados a ver. Jesucristo no era de esos reyes que oprimían a la gente, que imponían su poder, que se servían del pueblo. Era totalmente distinto. Su reino no estaba relacionado a nada natural, a nada material, sino que tenía una relación directa con la verdad. Con la verdad de Dios. Decíamos recién, el verso 37, tú dices que yo soy rey, yo para esto he venido, yo para esto nací y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Sabe que Jesucristo obraba e imponía o establecía su reino sobre esta tierra, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy por medio de la predicación. Él predicaba la verdad, Él enseñaba la verdad, Él proclamaba la verdad, y esa verdad, como leíamos al principio, no volvía vacía. Amén. En aquellos corazones que estaban preparados para la salvación y ese encuentro con Jesucristo, respondían a su voz. Él mismo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Sí? Vemos que Jesucristo no usaba armas como usaban otros. Su arma era la verdad. El mundo está lleno de mentiras, hermano. El mundo, por medio de promesas, por medio de persuasiones inteligentes, por medio de palabras encantadoras, convence, enrieda a la gente, la lleva de acá para allá. Pero Jesucristo, como decimos ahí vulgarmente, vieron, mal hablado y no lo quisiera decir, pero voy a decir, no se casaba con nadie. Él decía la verdad. Él decía la verdad. Amén. Aunque muchos ahí se enfurecían, dice que por momentos algunos fruncían los dientes, maquinaban en su mente, pero él decía la verdad. Amén. Porque la única manera de que aquellos que habían sido preparados para la salvación pudieran venir y salir de donde se encontraban era por medio de la verdad. Dijo Jesús: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. No hay otra arma, no hay otra herramienta. Es la verdad. Es la verdad. Sí que hay muchos que la van a rechazar, pero aquellos que Dios ha destinado para la salvación van a venir. Van a venir, así como respondimos nosotros un día, así como un día nosotros cuando recibimos la palabra, corrimos en su presencia sin saber, sin entender demasiado, pero esa palabra que vino a nuestras vidas, cautivó nuestros corazones, quebrantó esa atadura que había en nosotros, derribó esa venda mágica que había en nuestros ojos, y pudimos obedecer y correr hacia Jesucristo. Amén. Y luego, amén, de él haber establecido, dice el libro de Juan,
capítulo 17, verso 4, en aquella oración en Getsemaní, cuando él ya estaba alcanzando los últimos días de su vida aquí en la tierra, cuando él ya estaba a punto de ir a la cruz, él ora y habla con su padre y declara lo siguiente, dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que diste que hiciese, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo desde antes que el mundo fuese. Vemos que Jesucristo terminó su misión aquí en la tierra. Jesucristo cumplió con su propósito. Aún estando al borde de la muerte delante de Pilato, él no niega en ningún momento cuál era su propósito. Él dijo: tú dices que yo soy rey, yo he nacido para esto. Y de esta manera me he movido y he ministrado y he ejercido mi ministerio sobre la tierra, hablando de la verdad. Y Jesucristo llega a sus días con un corazón seguro de que había cumplido la misión, de que había dado a conocer al Padre, de que había testificado de la verdad y de que iba a regresar, iba a retornar a su lugar de gloria. Amén. Él había ascendido. Conocemos después de la resurrección, él asciende, ¿sí? Pero ¿saben una cosa? Que al irse, dice el libro de Mateo 28, él nos deja el Espíritu Santo, pero también nos deja una misión muy importante que todos conocemos, dice el libro de Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Dios había encomendado su misión, él había dejado su legado a nosotros, a la iglesia. ¿Sí? Saben que él terminó su propósito, pero su ejército, aquellos que se sumaron a este reinado, aquellos que se sumaron a esta verdad que él había establecido entre los hombres, vemos así los 12 apóstoles y la gran multitud que los seguía, aquellos tenían un legado. Y este es el legado de la iglesia. ¿Sí? Saben que como rey, hoy conocemos, vieron los presidentes, hoy no hay más rey, existen poquitos reyes en la tierra, hoy se han establecido presidentes. Y los presidentes, saben que los presidentes, la mayoría de los presidentes que representan países tienen en diferentes lugares, para no ir a todos lugares, tienen embajadas. ¿Usted sabe esto? ¿Sí? Tienen embajadas, la Argentina tiene embajadas por todos lados, no conocemos cuántas tiene, ¿sí? Por ahí te enterás, mirá dónde andaba cómo se van acomodando entre ellos, pero Argentina tiene diferentes embajadas en todo territorio, así como cada país sobre esta tierra. Y Jesucristo lo mismo hizo con su iglesia. Él partió de esta tierra, pero él dejó a su Espíritu Santo y a su iglesia con una gran misión, que es seguir estableciendo este reino. Dice que cuando Juan el Bautista salía a predicar, él decía: arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios se ha acercado. Y este es el mensaje que nosotros como iglesia hoy tenemos que reproducir en esta sociedad. Que el reino de Dios se ha acercado. De que las puertas del arca todavía están abiertas para aquellos que quieran venir a la salvación. Hoy hay oportunidad todavía para los pecadores, aquellos que están arrepentidos de su vida y quieran venir a la verdad. Amén. Pero esa tarea, esa encomienda es para la iglesia. Es para nosotros, tocate a vos mismo, no te voy a decir que le digas al lado, vos mismo decirte: vos sos la iglesia, yo soy la iglesia. Nosotros, hermanos, no el templo, este lugar, esta estructura, nosotros somos la iglesia. Amén. Y como iglesia tenemos una tarea y una encomienda de parte de Dios. Dice el libro de 2 de Corintios capítulo 5, de modo, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén. Nosotros somos los embajadores quienes tienen la misión de continuar con el legado, con la encomienda de Jesucristo. Amén. Y ahora usted dirá, y yo diré: ¿y cómo lo hacemos? Vieron que esto siempre lo hemos dicho. ¿Cómo lo hacemos? Y es predicando, de verdad, predicando.
Pero saben una cosa aquí, algo muy clave acerca de lo que tenemos que predicar. Y lo que hay que predicar, hermano, es la verdad. Amén. ¿Cómo ejerzo yo mi legado? ¿Cómo ejerzo yo mi llamado? ¿Cómo cumplo con mi función? ¿Cómo soy un verdadero embajador de Jesucristo haciendo lo que Él hizo en la tierra? ¿Qué dijimos que hizo en la tierra? Él predicaba la verdad, enseñaba la verdad, proclamaba la verdad. Su arma era la verdad. Dice 2 Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, como vuestra obediencia sea perfecta. No hay otra arma, no hay otra herramienta. Dios lo ha establecido así, es su palabra. Amén. Y su palabra debe ser predicada con denuedo y con verdad, abiertamente. Dejemos de preocuparnos si la gente se ofende. Hay una frase que dice por ahí: la gente toda la vida se la pasó ofendiendo a Dios. Es la verdad la que salva. Debemos predicar la verdad. Con esto no estamos diciendo que traemos con un látigo, con el amor, pero diciendo la verdad, no encubriendo el pecado, sino mostrando cuál es la solución para el pecado. ¿Entiende la diferencia? Uno puede querer mucho, pero si uno realmente ama, va a buscar que la otra persona que se encuentra donde yo me encontraba salga de ahí. Y la única manera de que salga de ese lugar es a través de la predicación de la palabra. Amén. ¿Saben que uno puede hablar muy bonito, uno puede leer muchos libros, tener mucho conocimiento, un buen dialecto para expresar la palabra, pero si uno no predica la palabra, las palabras son vanas? Yo puedo decir muchas cosas de este lugar, hasta lo puedo hacer sonreír, pero si no digo la verdad, aparte de la consecuencia que voy a recibir, el que escucha del otro lado no va a salir de la situación que se encuentra. Van a ser palabras vacías, porque la única palabra que tiene poder es la palabra de Dios. Como decíamos al principio, es su palabra la que no vuelve vacía. Mis palabras se vuelven vacías cuando yo las domino, o las sostengo, o las declaro conforme a mi corazón. Pero cuando yo impongo o someto mi corazón a la palabra, las cosas comienzan a cambiar. Porque ya dejamos de ser nosotros y comienza a ser Dios quien se glorifica por medio de nuestras vidas. Amén. No existe otra manera, hermano. Muchas veces nosotros nos proponemos estrategias como seres humanos, buscamos la vuelta y no sé, tratamos de inventar cosas para que la gente no se pierda, pero la única manera de que la gente no se pierda es que crea en la verdad, es que acepte la verdad, es que se vuelva a Cristo por medio de la verdad. Dice 1 Corintios 20, dice 1:20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos al Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. No hay otra forma, no hay otra manera, hermano. Tenemos que predicar la palabra. Usted puede hacer muchas cosas muy buenas y muy bonitas, como existen muchos ministerios, muchas reuniones, pero en todo lo que hacemos, debemos de buscar predicar la palabra. Amén. Y usted dirá, yo predico con mi testimonio. Una buena manera que usted muestre su vida, pero su testimonio no va a salvar a nadie. Usted tiene y yo tengo que predicar la palabra. La palabra dice por medio de la predicación. Su testimonio lo único que puede hacer y que puede hacer en mí, que la gente me venga a preguntar: che, vos, como muchos pasan, vos vas a la iglesia. Sí, y ahí aprovecho la ocasión y le predico de la palabra de Dios, porque la palabra es lo que lo va a salvar. Mi testimonio lo puede encantar, lo puede motivar, porque decir, ay, qué bonito, qué lindo.
Pero si no recibe la palabra, hermano, hermana, no va a salir de la condición donde se encuentra. ¿Sí? Necesitamos predicar la palabra, porque este Cristo que vino a la tierra, que se hizo hombre, que nació para morir, porque ese fue su propósito, nació para morir en nuestros lugares. Él determinó que así sea, nos encomendó una tarea y Él prometió volver por nosotros. ¿Sí? Él prometió volver. Y si Él, cuando prometió Miqueas, cuando dio esta profecía vino, yo creo que Él va a volver, porque así lo declara su palabra, y Él cuando venga va a llevar a su iglesia. Amén. Ahí vamos a estar nosotros. ¿Sí? Pero dice la palabra que amado uno nos va a pedir cuenta. Seremos juzgados, dice, por nuestras palabras. ¿Sí? Porque conforme a lo que hay en nuestro corazón, declara nuestra boca, seremos juzgados por nuestras acciones hacia los necesitados, porque nuestras acciones demuestran el verdadero amor de Jesucristo en nuestras vidas, pero también seremos juzgados por el conocimiento que tenemos de la verdad. Por eso dice la palabra, que al que más se le da, más se le va a demandar. Seremos juzgados, pero ¿por qué vamos a mezquinar o vamos a esconder esta verdad que está en nosotros? ¿Por qué no hablamos? ¿Por qué menospreciamos a aquel que hoy está perdido? ¿Por qué creemos que aquel no se lo merece? ¿Por qué miramos sobre el hombre aquel que está donde estábamos nosotros? Porque no hay mérito de hombre acá. Fue Cristo mismo el que obró en nuestras vidas. Si hoy estás donde estás, si hoy tenés un poco, mucho conocimiento, la verdad es por gracia de Dios. Porque merecíamos la muerte, nuestra justicia. Dice la palabra que eran como trapos de inmundicia. Y saben que cuando hablaba Isaías de esos trapos de inmundicia, ¿saben a qué se refería? A los trapos que usaban las mujeres. No voy a hacer referencia por los chicos, los trapos que usaban las mujeres. Así de inmunda era nuestra justicia. ¿Cómo nosotros nos atrevemos hoy a cerrar la boca delante de tanta necesidad? ¿Cómo nosotros hoy nos creemos que esta verdad es para mí, para los míos y nada más? Tenemos una tarea, hay muchos que se están perdiendo, hay mucha necesidad, hay muchos que quieren oír. Muchas veces nos trabajamos y nos esforzamos para alcanzar un lugar acá y nuestro lugar no está acá atrás. No está acá atrás. Si yo te quiero usar acá atrás, gloria sea a Dios, y cuando lo hagas, glorifiques a Dios. Pero allá está lo perdido. En tu casa, en tu barrio, en el trabajo, donde nos movemos, tenemos una tarea. Tenemos una tarea, está la verdad en nuestra vida, está su Espíritu Santo que nos ayuda y nos guía. ¿Por qué callamos? ¿Por qué callamos? Se nos fue un año, un 2022, ¿cuántas personas por vergüenza, por timidez, o por falta de tiempo, o porque no, o por prejuzgarlo, por sus acciones, no le hemos predicado la verdad? ¿Cuántas personas? Pues esto meditaba yo en mi corazón cuando Dios me daba esta palabra. ¿Cuántas personas yo pasé por encima, no las miré, no me detuve, corriendo a hacer lo que tenía que hacer? No pude ver la necesidad ahí. Como ese buen samaritano, ¿se recuerda la historia del buen samaritano? Había uno ahí mal herido. Y pasó el escriba, pasó el sacerdote y todos estaban muy ocupados con su tarea. No había tiempo para detenerse. Pero el buen samaritano, dice, el samaritano que no se podía ni siquiera acercar a un judío. No podía ni siquiera ver un diálogo, él se detuvo a ver la necesidad. Y hoy necesitamos eso. Hay más que predicadores, profetas, personas que manejan la unción de acá para allá. Hasta se ponen mantillas hoy para predicar hasta en un púlpito. Hoy necesitamos buenos samaritanos que se pongan en el lugar y que tengan el mismo sentir que tuvo Cristo. Que no escatimó, usted imagínese la humillación del Hijo de Dios, de descender y hacerse hombre para vivir en esta carne. Y no solo eso, pues no fue cualquier hombre, fue el más servidor y más humilde sobre la tierra. ¿Qué se nos va a caer a nosotros por humillarnos a nuestras necesidades? A veces creemos que nuestra etapa ya pasó, no, eso era no. La etapa no pasó. Seguimos siendo el Hijo de Dios y la tarea sigue siendo la misma. La tarea sigue siendo la misma. Llevar el Evangelio a toda criatura.
Sí que tiene que enseñar, sí que tiene que discipular, sí que tiene que seguir atendiendo a lo que viene atendiendo, su familia, sus hijos, a quien que Dios ha puesto delante de usted. Pero hay muchos otros ahí que están dando vueltas, que están esperando un minuto de tu atención y de mi atención. Hablemos la verdad. Hablemos la verdad. Entendamos que hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en la predicación del Evangelio. Es la única manera de que salgan de ese lugar donde se encuentran, a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo, a través de testificar que Jesucristo tomó su lugar, pagó en la cruz, murió y resucitó para darle una esperanza de vida eterna. No todo está perdido. Hoy creemos, hermanos, que el problema de la gente no es la economía, creemos que el problema de la gente no es la enfermedad, el problema de la gente no es que es el pecado o es que le gustan los vicios, no, el problema de la gente es que está muerta sin Dios. El problema de la gente que no puede reaccionar. ¿Saben que una persona muerta, qué puede hacer un muerto para revivir? Nada puede hacer. El que está muerto, pero está en la iglesia de Jesucristo. Amén. Estamos nosotros para testificar la verdad, para llevar la palabra de vida, para llevar el Evangelio de la verdad, para que muchos que están muertos reciban vida, para que muchos que están, le decía a Judas, arrebátalos del infierno, de la llama del infierno, de la garra del diablo, salva a aquellos que están titubeando ahí. Pero todo esto es por medio de la predicación de la palabra. Amén. Usted puede tener buenas intenciones, yo puedo tener muchas buenas intenciones, muchos buenos deseos, anhelos para este 2023, y uno se hace una lista de así, ¿sí? Si miramos la de 2022, sí, igual no cumplimos nada, pero tenemos esos proyectos, pero que en medio de esos proyectos, hermanos, tenemos tiempo para predicar la palabra. Que nos pongamos como una meta predicar la palabra, hermanos, porque es nuestra encomienda de parte de Dios. Predicar y testificar la palabra de Dios. Mirar que hay necesidad. Si nosotros nos detenemos, abrimos los ojos, vemos que hay necesidad. Pues así de salir a la puerta a poner la bolsa de basura, hay necesidad. La gente está necesitada de Dios. Y la iglesia tiene la palabra de vida. Amén. Esa palabra que, como decíamos al principio, cuando es soltada, no va a volver vacía. ¿Sí? Cuando usted la suelta, quédese tranquilo. Su trabajo fue soltarla. Lo demás lo va a hacer Dios. ¿Sí? No salga con la palabra y el garrote por la duda, no. Lo demás lo va a hacer Dios. El cambio, la transformación, lo va a hacer Dios así como lo hizo en tu vida. Amén. ¿Es así o no es así? ¿Lo hizo en tu vida Dios? Hoy sí que no, yo me sometí tuve un mes encerrado en mi cuarto. No, seguimos creciendo progresivamente en santidad, con errores, con fallas, pero el cambio lo sigue haciendo Dios. Es Dios el que trabaja y transforma las vidas. Este Cristo de gloria es el que tenemos que testificar y proclamar con verdad. Amén, con verdad. Amén. Gloria a Dios, póngase de pie. Vamos a orar.